Buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente estamos acá reunidos para poder estudiar lo que nuestro Dios nos presenta a través de su palabra. Sabemos que estamos estudiando en este nuevo trimestre el libro de Efesios, o más bien el título de la lección, Efesios. Así es que antes de comenzar o de entrar a profundidad sobre el tema de este día, voy a pedirte que cerremos nuestros ojos porque vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nuevamente, Señor, llegamos al trono de su gracia pidiéndole, como siempre, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados, dándole las gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Y porque, Señor, ahora estamos dispuestos nuevamente a abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder aprender acerca de su santa palabra en el estudio de este día. Pedimos de su Espíritu Santo y pedimos la bendición para todos aquellos hermanos y amigos que día con día nos sintonizan. Muchas gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien. Como ya mencioné, Efesios es el título general de la lección de este trimestre. Y para esta semana, la lección número 1, Pablo y los Efesios. Y para este día miércoles, el título es Efesios en su tiempo. Comenzaremos diciendo que Pablo se presenta e identifica en la carta que envía a los Efesios, la cual se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 1, versos 1 y 2. Y después de ese breve saludo que Pablo da, desarrolla el tema doctrinal. El tema doctrinal del libro, lo principal del libro de Efesios. Lo encontramos desarrollados desde el capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 3, con el verso, finalizando con el verso 21. Y escribe sobre la salvación por gracia y de la misma manera su ministerio a los gentiles. Luego, en el libro de Efesios, siempre en el capítulo 4, versos 1, y el capítulo 6, verso 20, Pablo escribe sobre la unidad del Espíritu y la persuasión que hace en usted y en mí para que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. A la misma vez, el apóstol Pablo nos da un consejo y nos aconseja cómo esta unidad del Espíritu debe influir en cada uno de nosotros cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Qué bonito. Y también debe influir en el compañerismo de los miembros de la iglesia. Para conservar esta unidad, Pablo nos enseña el valor de los dones del Espíritu. También que debemos estar sometidos los unos a los otros, lo cual no indica que unos serán más sobre los demás. Mucho ojo sobre esto. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante los ojos de nuestro Padre Celestial Creador. Por lo tanto, el estar sometidos los unos a los otros, como mencioné, no indica que unos serán más sobre los demás, sino que es un llamado a la humildad, tanto con la familia como con la hermandad, y nos invita a tener y usar la armadura de Dios para resistir y vencer a Satanás. Es decir, que Pablo engloba los diferentes ámbitos
que como seres humanos nos desenvolvemos o nos desarrollamos. Unidad en la iglesia, unidad con la familia, y nos invita a usar la armadura de Dios, ese yelmo de la salvación, la espada que es la palabra de nuestro Dios. Nos invita a ponernos esa coraza de justicia, a ponernos, vestir los calzados para predicar ese evangelio eterno, aquellos que no conocen acerca de nuestro Señor Jesús. Y principalmente con esa armadura, vencer a Satanás en las diferentes tentaciones y pruebas que él nos pone. ¿Por qué? Porque anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y principalmente anda buscando aquellos que conocemos de la palabra de Dios, de igual manera también aquellos que no le conocen. Y por eso es que debemos de estar firmes nosotros y tomar y ponernos esa armadura de Dios para poder resistir, porque no vamos a ir con esa armadura a pelear como en las guerras, hombro a hombro, con un ser humano, sino que el mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados y potestades gobernadoras de este siglo, huestes de maldad, que nos debería dar temor en el sentido de que son muchos de esos ángeles caídos que están queriendo que nosotros tropecemos y cedamos ante esas tentaciones. Finalmente, la carta concluye con la mención de la misión de Tíquico en el capítulo 6, versos 21 y 22, y una bendición apostólica final en los versos 23 y 24. Para ir finalizando nuestro estudio de este día, vamos a analizar qué fue lo que Pablo quiso decir en Efesios 3:13. Y lo vamos a leer, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No es por gusto que Pablo mencionara en 3 ocasiones que estaba encarcelado. Efesios 3:1, Efesios 4:1 y Efesios 6:20. Pero al mismo tiempo le preocupaba que el hecho de estar encarcelado desanimara a los cristianos en Éfeso. Y por eso les escribe lo siguiente: no desmayen a causa de sus tribulaciones, ya que él en esos momentos no estaba presente para animar a los que residían en Éfeso. Él les mandó esta carta diciéndole que no desmayaran a causa de sus tribulaciones, que no se pusieran tristes, que no retrocedieran, sino que muy al contrario, se mantuviesen firmes. Y por eso aconseja a tomar la armadura del Señor, a vestirse con esa armadura de Dios. Él quería demostrar, el apóstol Pablo, que a pesar de ese momento difícil que él estaba pasando, porque no era un momento fácil estar en una cárcel injustamente, pagando algo que él no había cometido. Siempre él les quería demostrar que aunque estaba encarcelado, siempre podía llevar a cabo su ministerio. Siempre estaba pendiente de los efesios. No los había dejado olvidados. Muy al contrario, siempre les exhortaba y siempre les daba palabras de consuelo y palabras de ánimo.
Y por eso dice en Efesios 3:14 al 18, que ora por ellos para que Dios pueda fortalecerlos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué palabras de aliento, qué palabras de aliento más confortantes en esos momentos difíciles que estaba pasando Pablo en la cárcel, y aún así él se las transmitía a los efesios. Queridos hermanos y amigos, este ejemplo del ministerio de Pablo es para nosotros hoy en día. Y a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, no debemos desanimar. Es normal, somos humanos, pero el consejo está a no perder la fe. Ese consejo es para usted y ese consejo también es para mí. No debemos desanimarnos independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, si hay enfermedad, si hay dolor o de cualquier índole. Debemos seguir adelante con cualquier ministerio que se nos haya sido encomendado. No significa que solo servimos a Dios con un privilegio que se nos da en la iglesia. Muy al contrario, servimos a Dios con privilegios o sin privilegios, porque la obra está en que debemos ser fieles a Dios y llevar ese evangelio de las diferentes formas como nosotros nos podamos sentir cómodos. Por ejemplo, su canal Conectados con el Cielo, es un medio en el cual estamos haciendo la obra del Señor. Y no es algo fácil, porque primero nos predicamos a nosotros mismos, porque es una responsabilidad bastante grande el transmitir el mensaje del Señor, porque también nosotros que les exponemos la palabra del Señor somos seres humanos y pecamos, y por eso es una responsabilidad bastante grande la que tenemos ante ustedes y en primer lugar ante nuestro Dios. Como manifestaba, debemos seguir adelante con cualquier ministerio que se nos haya encomendado. Dios es fiel y hará su parte para cumplir su propósito en usted y en mí. Solamente dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Solamente quiere un corazón dispuesto a seguir. Finalizo compartiendo una cita de Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 12. En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo rogó así: que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creímos. Efesios 1:17 al 19. Que el ministerio del Espíritu Divino iluminará el entendimiento y revelará a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Que esta oración se haga efectiva en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos ayude a siempre seguir adelante. Dios te bendiga y nos encontramos mañana conectados con el cielo para continuar este estudio. Hasta pronto.